Increíble revelación, la niña suplicante transforma su dolor en esperanza ante un giro inesperado. Valentina miraba el bullicio del mercado con una mezcla de admiración y frustración. El aroma fresco de las frutas y verduras, el griterío de los vendedores, la música de un mariachi lejano, todo era parte de la rutina que su madre, Carmen, había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, dentro de ella, un torbellino de emociones la ahogaba. Su lápiz y cuaderno, siempre presentes en su mochila, eran su refugio, el único lugar donde el mundo se convertía en colores y formas vibrantes. Pero era un don que se sentía ignorado, incluso menospreciado, en un barrio que celebraba la lucha y el sacrificio, pero no la creatividad. Ese día, mientras ayudaba a su madre a organizar los plátanos y las naranjas, sus pensamientos fueron interrumpidos por los murmullos de algunos compañeros de clase. Hablaban del concurso de arte que estaba a punto de empezar, organizado por una artista famosa. Valentina, ¿tú? Una artista, por favor, se reían. La burla se sentía como cuchillos afilados que rasguñaban su confianza. Ella quería gritar, demostrarles lo que podía hacer, pero la sombra del miedo se interponía. Un tumulto de inseguridades nublaba su mente, ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si mienten cuando dicen que mi arte no merece la pena? Carmen, al notar su expresión apagada, le acarició el cabello. A veces, el simple amor maternal parecía ser el único refugio ante la tormenta de dudas internas. Su abuelo siempre decía que el arte era el eco del alma, pero Valentina no podía ver su propio eco. Ella lo miraba desde muy lejos, su dibujo era un lamento de su vida diaria, un reflejo de lo que deseaba ser. El peso del futuro la asfixiaba, los gritos de las críticas resonando en su cabeza. Sin embargo, la idea del concurso brillaba como una estrellita lejana, un faro que despertaba en ella una chispa de esperanza. Con determinación, y a pesar del pavor que sentía, decidió participar. Se pasarían las noches despierta, trazando líneas en el lienzo, convirtiendo agobio en arte. Pero la presión era abrumadora. ¿Sería suficiente? ¿Sabría expresarse? Miedos que la atormentaban la hacían cuestionar su propia voz, pero la urgencia de demostrar que su arte tenía valor la empujaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso llegó, la sala estaba repleta de jóvenes artistas ansiosos. Al ver las obras de otros, sus inseguridades se devolvieron a ella, como sombras agazapadas, esperando a devorar su esencia. Al presentar su obra, sintió que todo se detenía. Su corazón latía con fuerza, las miradas de los críticos la atravesaban como un rayo. ¿Podía realmente expresar su dolor, su historia ahí, en ese lienzo? La presión era aplastante, cada segundo se sentía como un camino lleno de espinas, cada comentario de rivalidades la aturdía. En el silencio abrumador, un crítico se acercó, sus ojos brillaban con emoción. «Esto es más que una pintura», murmuró. Valentina sintió un escalofrío recorrerla. ¿Podía ser que su obra resonara en alguien más? El eco de su pasado se hacía más fuerte, y en ese instante sintió que todo lo que había habido dentro de ella podría encontrar una salida. Pero, antes de que pudiera asimilarlo, una nueva tormenta surgía, la presión de cuidar de su arte sin traicionar su esencia o el amor de su madre se dibujaba como una encrucijada. Todo aún estaba por resolverse en su mente, y la lucha interior apenas comenzaba. Las preguntas seguían resonando,
¿lucharía por lo que soñaba? ¿Se atrevería a ser la voz de su barrio o se quedaría callada, temerosa de defraudar a quienes más amaba? Valentina había encontrado la chispa de su propia voz, pero carecía del aliento necesario para encenderla por completo. Aquel momento frente al crítico había sido revelador, una semilla plantada en su interior. Sin embargo, aún había una barrera que la separaba de dar rienda suelta a su creatividad. La habitación reverberaba con los murmullos de admiración y desaprobación, entrelazándose como una maraña de expectativas que la envolvía. Cada pie de la gente la empujaba hacia atrás, mientras su cuerpo deseaba avanzar. Durante los días posteriores al concurso, Valentina luchó contra la tormenta que había desencadenado. La experiencia había dejado en ella un resquicio abierto de autodescubrimiento, pero las dudas volvieron a asomarse. Las críticas, aquel murmullo en su cabeza se transformó en un eco ensordecedor. ¿Y si la obra no era suficiente? ¿Y si solo fue una ilusión? Su cuaderno se volvió su refugio nuevamente, pero esta vez, en lugar de las dudas marchitas, comenzó a fluir una corriente de autorreflexión. Con cada línea que trazaba, empezaba a explorar no solo lo que quería expresar, sino lo que realmente sentía. Un día, mientras el sol crepuscular iluminaba su habitación, Valentina se detuvo en la hoja en blanco que la desafiaba. Decidió que no solo quería dibujar lo que los demás esperaban, iba a crear la representación auténtica de su mundo. Así, la presión se tornó en posibilidad, pues cada trazo se convirtió en una conversación personal y honesta. Carmen, atenta a los cambios de su hija, la observaba mientras trabajaba. Un día, mientras Valentina se desahogaba en su arte, su madre le preguntó suavemente: ¿qué te impide mostrar a los demás tu verdadero ser? Esa fruta del árbol familiar sembró la curiosidad en Valentina. ¿Acaso el amor que recibía no era suficiente para empoderarla? La respuesta se añejaba en su corazón, el miedo a ser malinterpretada y la preocupación de no cumplir con las expectativas ajenas. Valentina tomó la decisión de exponer su trabajo en el mercado, un espacio que había sido su hogar toda la vida, pero del cual no se había sentido parte. Buscaría los rostros de aquellos que se reían de su arte, deseaba que su vulnerabilidad no se tropezara con el desprecio, sino que resonara con la empatía. Así planeó un pequeño pero significativo lugar dentro del bullicio del mercado donde exhibiría su obra. Los días que siguieron fueron una mezcla de entusiasmo y terror. El miedo estaba presente, claro, como el abrazo frío de la noche antes de amanecer. Pero cada boceto que completaba era un hilo de hilo que tejía su coraje. Se encontró haciendo preguntas que nunca se había atrevido a formular. ¿Qué significado tenía su arte para su comunidad? ¿Podría el amor de su madre resultar en un valor que rebasara las burlas? El día de su exhibición, Valentina temblaba, pero su determinación la impulsaba. Cuando colocó su lienzo frente a la multitud del mercado, sintió un torbellino de emociones. ¿Resonarían sus sentimientos con los demás? La incertidumbre era palpable como el aire cálido que la rodeaba. Un grito interno la instaba a retroceder, a buscar la seguridad de la sombra. Pero en vez de eso, inhaló profundamente y dejó que la luz de su arte brillara. Los primeros rostros en acercarse le parecen conocidos. Valentina se forzó a mirar más allá de la timidez, y a pesar de su vulnerabilidad, ella estaba allí, su alma desnuda expuesta. La sonrisa de un anciano la recompensó con una mirada de reconocimiento. En ese instante, Valentina se enfrentó a un dilema crucial: ¿se aferra a su miedo o se atreve a inspirarse en el amor y la aceptación que le brindaban? El momento de la verdad había llegado a su vida y el desenlace de esta denuncia de sí misma comenzaba. Sin embargo, ¿qué revelaciones surgen cuando finalmente la voz de Valentina retumba en un rincón que se había sentido olvidado? La incertidumbre se convierte nuevamente en una chispa. ¿Cómo reaccionarán aquellos que antes se rieron de su arte? Valentina observó cómo las primeras personas se detenían frente a su lienzo, sus miradas variaban entre la curiosidad y el escepticismo. Su corazón latía con fuerza,
colisionando entre la expectativa y el temor, pero en esa confusión una rasgadura de claridad emergía. Ya no estaba aquí solo para demostrar su habilidad artística, estaba aquí para mostrar su verdad. Era un paso hacia lo desconocido y, sin embargo, estaba decidido a darlo. Mientras un grupo se acercaba, Valentina notó la presencia de una figura familiar. Era Lucas, un compañero de la escuela que había sido un crítico mordaz de su arte en tiempos pasados. Su estómago se encogió, un nudo de ansiedad se formó en su interior. La voz interior que tanto había reprimido susurraba nuevamente, ¿y si se ríen de ti otra vez? Sin embargo, esta vez, en lugar de retroceder, se enfrentó a esa voz. Este es tu momento, Valentina, pensó con firmeza. Con cada respiración, sintió cómo se desvanecían los ecos de las viejas burlas. No iba a dejar que el pasado dictara su presente. Avanzó un paso más hacia su obra, buscando el coraje en su interior, dejando que su arte hablara. Los murmullos comenzaron a crecer, y Valentina podía sentir la energía del lugar transformándose. Uno de los espectadores, una mujer mayor con canas y una sabiduría en su mirar, se acercó a su obra y la contempló durante minutos que parecieron eternos. La mujer finalmente giró su cabeza hacia Valentina y le dijo con una voz suave pero firme, esta pieza habla de lo que somos en el interior, y creo que es hermoso. Esa afirmación resonó como una melodía en el corazón de Valentina. Tal vez su creatividad no tenía que ser perfecta para tener valor. Con cada comentario ameno que iba recibiendo, las murallas de sus inseguridades comenzaban a desmoronarse. Su mente se expandía al comprender que su arte no solo era un reflejo de ella sino también un puente hacia los demás. A medida que más personas se acercaban, Valentina notaba cómo sus expresiones tornaban desde la duda inicial hacia una forma genuina de conexión. Era como si su obra, expuesta a la luz, comenzara a tejer una red de empatía alrededor del mercado. De repente, su vulnerabilidad parecía convertirse en su mayor fortaleza. Pese al creciente sentido de pertenencia, en su interior aún existía una sombra de incertidumbre. ¿Iban a reponerse esas risas del pasado? Esta vez, no se permitiría ser dominada por la ansiedad. Se recordó que el arte es una manifestación del viaje personal, y ella estaba en una trayectoria hacia el autodescubrimiento. Carmen la miraba desde la distancia, sus ojos brillando con orgullo y amor. Esa mirada se convirtió en un ancla que la mantenía firme mientras el pánico fluctuaba. Tenía que hablar, que compartir su proceso, no podía permitir que el miedo a ser malinterpretada nublara su verdad. Con una respiración profunda, Valentina se preparó para dar un paso más allá, quería hablar, invitar a otros a escuchar su historia detrás del lienzo. Antes de que pudiera abrir la boca, un rostro conocido rompió su cadena de pensamientos. Era Lucas, mirándola fijamente. Se aproximó con una expresión que Valentina no podía descifrar. Con un nudo en el estómago, aguardó su juicio, su voz interior temblando entre la anticipación del reconocimiento y la posibilidad de una nueva herida. La confrontación era inevitable, Lucas iba a hablar. ¿Iba a lanzarle una nueva crítica o, al contrario, sería un giro inesperado que pondría a prueba todo lo que Valentina había construido? Su vida estaba a punto de cambiar otra vez. Valentina sintió el peso del silencio al ver a Lucas avanzar. Su respiración se volvió irregular mientras buscaba la manera de interpretar la expresión en su rostro. No podía permitir que sus viejas inseguridades la dominaran, pero la memoria de las burlas anteriores persistía como un eco en su mente. ¿Sería esa mirada un presagio de otro ataque verbal, o un súbito cambio en su percepción? Hola, Valentina, dijo Lucas, su voz un tanto vacilante, como si también estuviera lidiando con sus propias expectativas. He estado observando tu trabajo. Un ligero temblor recorrió el cuerpo de Valentina, atrapada entre la sorpresa y la desconfianza. ¿De verdad? ¿Qué piensas?
La pregunta se escapó de sus labios, un intento de reanudar el hilo de la conversación, pero también una invitación a abrir el diálogo. Lucas hizo una pausa, y en ese silencio Valentina sintió que su mundo giraba lentamente en torno a ellos. La multitud a su alrededor se desdibujaba, y todo lo que quedaba era el enfrentamiento de sus dos historias, entrelazándose una vez más. He tenido tiempo para pensar, sobre ti y sobre lo que solía decir, continuó Lucas, apretando los labios. Era inmaduro. No comprendía nada sobre el arte. Pero lo que veo aquí es diferente. Es profundo. Las palabras se deslizaron como una corriente eléctrica, despertando algo en Valentina que había estado dormido. La validación que había anhelado durante tanto tiempo llegaba de la persona que había considerado su mayor crítico. A medida que Lucas hablaba, su percepción empezaba a poner en duda la autoimagen que había cultivado durante años. Esa vergüenza, esa sensación de insuficiencia que siempre había marcado su camino, comenzaba a desvanecerse bajo la luz de su reconocimiento. Tu voz se siente auténtica. Das espacio a la vulnerabilidad, y eso no es fácil. Lucas parecía buscar las palabras correctas, y Valentina se dio cuenta de que estaba revelando una parte de sí mismo también. Era un intercambio, un acto de apertura que invitaba a la transformación. Valentina sintió brotar en su interior una mezcla de emociones, liberación, gratitud, pero también una creciente responsabilidad. Gracias, Lucas. Tus palabras significan mucho para mí. Era cierto, deseaba que sus experiencias pudieran ayudar a otros a sanar. Mientras Lucas seguía expresando sus pensamientos, Valentina comenzó a reflexionar sobre su propia misión. De pronto, no era solo una creadora en un mercado exhibiendo piezas, era alguien con una historia, un mensaje que resonaba más allá de su sufrimiento. Su arte se había convertido en una voz, y sus heridas ahora eran un vehículo para la sanación colectiva. La multitud, que había crecido en número, seguía observando con interés renovado, escuchando las palabras que se tejían entre ellos. Valentina vio cómo sus pensamientos se conectaban con las expresiones de sus observadores. Era un momento prolífico, no solo para sí misma, sino también para todos los presentes. Dando un paso adelante, decidió aprovechar la oportunidad que se presentaba. Quiero compartir con ustedes lo que esta pieza significa para mí. No se trata solo de colores y formas, es una representación de la lucha que todos enfrentamos. Todos llevamos algo dentro, una historia que merece ser contada. Las palabras empezaron a brotar con una fuerza inesperada, fluyendo como un río de sinceridad. La sala se llenaba de su voz, de sus convicciones, y Valentina empezó a notar que cada palabra resonaba en los rostros de la audiencia, encendiendo una chispa de conexión y comprensión. Pero, en medio de su discurso, Lucas levantó la mano. Su rostro mostraba una mezcla de inquietud y peso. Valentina, hay algo más que debo decirte. Su corazón se detuvo un instante. La incertidumbre se filtró en su mente. ¿Qué más podía haber? ¿Revelaría algo que podría desdibujar todo lo que había comenzado a reconstruir? En ese instante, supo que estaba a punto de enfrentar otra verdad, y el eco de la historia que había soñado se confrontaba con la realidad que venía hacia ella. ¿Qué era eso que Lucas necesitaba comunicarle? Era un nuevo cruce en su viaje, una nueva línea que definiría su camino adelante. La atmósfera se cargó de tensión cuando Valentina sintió que las miradas se volvían hacia ella, expectantes. La voz de Lucas, ahora atenuada por un temblor de ansiedad, se hacía eco en su mente, haciéndola reflexionar sobre el peso de sus propias inseguridades. Un sopor inquietante la envolvía, mientras se preguntaba qué podría desbaratar lo que había empezado a construir con tanto esfuerzo. Lo que tengo que decirte es complicado, comenzó Lucas, tomando aire. Valentina se preparó para lo peor, para esa revelación que podría desmoronar el renacer de su autoestima. Se preguntó si su esperanza duraría lo suficiente para soportar tal impacto.
Durante mucho tiempo he estado confundido, Valentina, continuó Lucas, sus ojos fijos en los de ella. Lo que hacía no era solo por ti, era un reflejo de mis propias inseguridades. Te atacaba porque, a menudo, envidiaba tu valentía. Tu capacidad para mostrar tu arte, tu dolor, eso me confrontaba. Las palabras lo golpearon como un rayo, la revelación del miedo y la admiración de su mayor crítico. Valentina sintió una mezcla de asombro y comprensión. Era un nuevo nivel de conexión, un intercambio que deshacía la narrativa de su historia anterior. Pero la incertidumbre aún no enmarcaba todo. ¿Y ahora? ¿Qué significa todo esto? Se cuestionó internamente. Lucas hizo una pausa, su mirada se tornó grave. He estado trabajando en mí mismo buscando cómo ser mejor. Y quiero que, de alguna manera, podamos sanar esto juntos. He visto cómo tu arte transforma el dolor en luz, y deseo ser parte de eso, incluso si mis palabras pasadas hieren. Un silencio abrumador se instaló entre ellos. Valentina luchaba por encontrar el equilibrio entre la compasión y su necesidad de protegerse. Sabía que la vulnerabilidad era la clave para el crecimiento, pero, aún así, se preguntaba si estaba lista para abrirse ante él nuevamente. Decidió arriesgarse. Tú hablas de sanación, pero yo llevo años lidiando con estas inseguridades y contextos que tú has contribuido a crear. Su voz sostenía un leve temblor, pero había firmeza en su resolución. No se trata solo de sanar, Lucas, se trata de confrontar y comprender, de dar pasos que comiencen a redefinir nuestras historias. Lucas asintió, mostrando que comprendía el peso de sus palabras. Tienes razón. Lo que te hice no puede ser olvidado fácilmente, pero quiero trabajar en esta nueva dinámica. Te he escuchado, y deseo ser parte de tu viaje ahora. Valentina sintió el impulso de responder, pero en lugar de eso, hizo una pausa y respiró profundamente. Cada inhalación llenaba su pecho de esperanza, cada exhalación liberaba las tensiones que había acumulado por años. Quizás podamos hacerlo, pero crear la paz exige paciencia y un verdadero compromiso, dijo, cada palabra floreciendo de su corazón. A medida que la conversación ahondaba en un silencio compartido, Valentina sintió el vibrar de su entorno, los murmullos de aquellos que aún escuchaban. Era un momento único, casi mágico. Pero, al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ella. ¿Está realmente lista para abrirse a la posibilidad de una alianza, o podría esto ser otro camino hacia el sufrimiento? Las dudas y miedos danzaban en su mente, como extrañas sombras que se resistían a desvanecerse. Un parte de ella se aferraba a la old narrativa de la desconfianza, mientras que otra, más valiente, anhelaba romper esas cadenas. ¿Podría usar esta experiencia como un nuevo peldaño, tanto en su crecimiento artístico como personal? Lucas interrumpió sus pensamientos. Valentina, antes de que avancemos, hay algo crucial que necesito que sepas. Las palabras atrapadas en su garganta le hicieron un nudo en el estómago. Aquella revelación podría ser el hilo que llevara a un final explosivo o, tal vez, la base de una nueva historia de empoderamiento y redención. Un nuevo cruce se aproximaba, y Valentina sintió que su destino pendía de un hilo, preparada para enfrentar lo que vendría. Cuéntame, dijo, esforzándose por mantener su voz firme. Mientras una mezcla de anticipación y temor se enredaba en su pecho. ¿Qué más podía descubrir sobre su pasado compartido que cambiaría su vida para siempre? Valentina sintió que el aire se volvía más denso. La expectativa la ahogaba, sus pensamientos se dispararon en mil direcciones en un breve instante. La voz de Lucas, apenas audible, rompió el hechizo de su confusión. Valentina, lo que quiero contarte es algo que me pesa. No solo entre nosotros, sino en mi vida entera. Ella sintió como si un doloroso hilo se tirara de su corazón hacia afuera, una mezcla de miedo y curiosidad que la mantenía en vilo. Cuando éramos más jóvenes, no solo eras un reflejo de mis inseguridades, también eras la única luz que veía. Pero,
por miedo a perder el control, hice lo que más me dolía, te empujé lejos. Las palabras de Lucas se resquebrajaban con un temblor sincero. Valentina sintió que, por primera vez, Lucas no solo le estaba hablando de su pasado, sino también compartiendo sus propias luchas. En ese instante, comprendió que también había sido una niña que, tras las manos de su arte, apenas lograba sostener sus propios miedos. Te lo digo porque ahora entiendo que mi comportamiento no solo afectó nuestra relación, sino también mi crecimiento personal. He estado viviendo bajo una sombra, tratando de demostrarme que no era como la imagen que tú tenías de mí. Pero he llegado a comprender que las sombras solo se desvanecen con luz. Valentina no pudo evitar sentir que esa lucha resonaba con su propia historia. Durante años había llevado las heridas de los juicios ajenos como una armadura, pero aquel momento ante Lucas planteaba un nuevo camino, el de la vulnerabilidad compartida. Inspirada, decidió que ya no iba a permitir que el miedo la dominara. Lucas, enfrentar nuestros pasados y nuestras decisiones es fundamental para poder avanzar, respondió con voz decidida. Quizás puedas ser parte de mi camino, pero necesitaré que realmente estés dispuesto a reconstruir ese entendimiento desde la autenticidad. Era una oferta arriesgada y ella lo sabía, pero su nuevo sentido de empoderamiento la impulsaba a desafiar lo conocido. La mirada de Lucas se iluminó con una mezcla de esperanza y temor. Prometo actuar con honestidad. He comenzado a ver la vida de una manera diferente. Tu arte tiene esa poderosa capacidad de iluminar las sombras y espero que puedas permitirme ser parte de ese proceso. La conexión entre ambos había tomado un giro inesperado, y Valentina sintió que, al abrirse, también estaba liberándose. Cada paso que tomemos debe ser con la intención de crecer, no solo de sanar, expresó con convicción. El camino hacia adelante sería complejo, y ella aún tenía dudas sobre los límites de este nuevo vínculo. Sin embargo, la posibilidad de construir algo auténtico le daba fuerza. Quiero que trabajemos juntos, no solo en nuestra relación, sino también en nuestros respectivos caminos artísticos, sugirió Valentina, uniendo sus propósitos y aspiraciones. Quizás eso nos ayude a comprendernos mejor y a enfrentar las cicatrices que aún llevamos. Mientras la conversación se gestaba de una forma casi mágica, Valentina sintió que su corazón se desprendía del dolor acumulado y comenzaba a florecer con lo que había sido un latente deseo de expansión. Había algo en Lucas que, a pesar de su pasado, ahora emanaba autenticidad, un deseo genuino de crecer, de aprender. Sin embargo, una inquietud persistía: ¿cómo se navegarían estas aguas de confianza renovadas sin caer nuevamente en viejas dinámicas destructivas? A medida que el diálogo avanzaba, Valentina recordó la bravura que había sentido al exponer su arte, una conexión innata entre su dolor y su creatividad. Quizás sea momento de mirar hacia el futuro juntos, pero también de enfrentar algunas verdades, sugirió en voz baja, sintiendo el peso de la vulnerabilidad florecer. Hay más que desearía saber sobre ti, y quizás eso también me ayude a comprender mi propio viaje. La tensión creció, mientras Lucas se preparaba para responder. Valentina sabía que estaba al borde de una nueva verdad y esa revelación podría poner a prueba no solo su crecimiento, sino el futuro de lo que estaban construyendo. La curiosidad la embargaba, y un nuevo camino parecía abrirse ante ella. ¿Qué secretos guardarás aún en tu interior?, se preguntó con fervor. Estaba lista para descubrirlo. La mirada de Lucas se hundió en el abismo de sus pensamientos. Valentina, a través de su silencio, percibió el peso de décadas de experiencias no contadas. Era un momento lleno de promesas, pero también de incertidumbres. Ante la vulnerabilidad de Lucas, ella se sintió más decidida que nunca a abordar sus propias heridas. Pero, ¿cómo se dirigía uno al dolor de otro mientras aún cargaba el de uno mismo? Esa pregunta reverberaba en su mente.
Si queremos crecer, debemos ser honestos no solo entre nosotros, sino también con nosotros mismos, dijo Valentina, intentando reconectar con su propio propósito. Su voz sonó firme, aunque en su interior una batalla se libraba entre el deseo de saber más y la cautela de no desvelar demasiado de sí misma. Lucas asintió lentamente. Te agradezco que me des esta oportunidad. Llevo mucho tiempo ocultando mis inseguridades. He evitado enfrentar mi verdadero ser. Pero siento que es tiempo de romper esas cadenas. Cada palabra de él retumbaba en su pecho como un eco de su propia lucha interna. Era un reflejo que iluminaba su camino hacia la autocomprensión. Sin embargo, Valentina no podía evitar preguntarse si Lucas estaba preparado para enfrentar no solo su propia narrativa, sino también los efectos de esas revelaciones sobre ella. Para poder compartir mi arte contigo, tengo que ser honesta sobre lo que realmente significa para mí. Mi creatividad ha sido mi refugio, pero también un reflejo de mis miedos, confesó, su voz apenas un susurro. El aire entre ellos se cargó de una energía intensa, casi palpable. Valentina sabía que el arte era su vía de escape y su espejo, una manifestación de sus emociones más profundas. Cada trazo era una expresión de su historia, que aún permanecía oculta para muchos. Sin embargo, la idea de permitir que Lucas entrara en su mundo se transformaba en una conexión potentemente hermosa. ¿Qué tal si trabajamos en un proyecto juntos? Algo que combine nuestras experiencias. Un arte que refleje el dolor y la esperanza que ambos hemos vivido, propuso, los ojos iluminándose ante la visión de una colaboración genuina. La inseguridad inicial que sintió al acercarse a él había comenzado a desvanecerse, dando paso a una visión de lo que podría ser. Esa es una idea extraordinaria, respondió Lucas, su entusiasmo palpable. Podríamos crear una obra que no solo dialogue sobre nuestras experiencias, sino que también explore las intersecciones entre nuestros pasados. ¿Te imaginas? Una exposición que sea un testimonio de nuestra lucha y transformación. La idea de expresarse a través de ese proyecto la llenó de energía. Valentina imaginó cada pincelada como una catarsis, un camino hacia el crecimiento personal. Pero, al mismo tiempo, una inquietud volvió a asomarse, como una sombra ante la luz. ¿Qué pasaría si su colaboración visibilizaba no solo sus virtudes, sino también sus peores miedos? La posibilidad de que eso sucediera la hizo vacilar. A medida que discutían los detalles de su proyecto, Valentina se sintió atrapada en un juego de emociones. Había una parte de ella que quería abarcar esa nueva posibilidad y otra que le advertía sobre las vulnerabilidades que se expondrían. Quiero que este proyecto sea verdaderamente nuestro, pero debemos estar dispuestos a dejarlo todo al descubierto, afirmó valiéndose de su fortaleza interior. Lucas mantuvo la mirada firme. Entiendo que no será fácil. Pero el hecho de que estemos aquí, dispuestos a abrirnos, ya es un paso monumental. Con esas palabras, Lucas pareció bajarle un poco a la intensidad de la situación, como si también considerara su autenticidad como un espacio seguro. Sin embargo, a medida que se afianzaban en sus decisiones, Valentina no pudo evitar preguntarse sobre lo que realmente estaba por venir. Estaban construyendo un puente entre el dolor y la esperanza, pero la nueva dinámica la llenaba de ansiedad. ¿Seremos capaces de sostenerlo, incluso cuando las sombras del pasado amenacen con asomarse? Se cuestionó en silencio. Valentina sintió que junto a la posibilidad de un futuro más brillante se presentaban inquietudes profundas. ¿Realmente estaba preparada para afrontar la verdad que Lucas podría contarle, y cómo eso podría impactar su crecimiento? El momento de la verdad se acercaba, y una nueva revelación marcaba la pauta de su viaje compartido. Mientras contaban los primeros trazos de su nueva creación, Valentina sintió un retumbar de incertidumbre y emoción. Permitiéndose soñar, se preguntó, ¿estamos realmente listos para escarbar en las profundidades de nuestro ser? Una nueva etapa estaba a punto de comenzarse,
pero el destino de lo que construirían aún colgaba en el aire. Las respuestas parecían tan esquivas como atisbos de luz entre sombras abrumadoras. La mañana siguiente, Valentina despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Las palabras de Lucas resonaban en su mente, pero el compromiso de abrirse a otro siempre había sido una montaña que no había logrado escalar. La idea de un proyecto conjunto le parecía liberadora y aterradora al mismo tiempo. Mientras preparaba su café, sus pensamientos se sumergieron en las posibilidades que se presentaban. Se dio cuenta de que el arte era un lenguaje que iba más allá de las palabras, se convertía en el refugio donde estaba dispuesta a configurar su identidad. Pero, ¿podría realmente permitir que alguien más lo interpretara? Era un dilema que la mantenía atrapada en un torbellino de inseguridades. El papel en blanco frente a ella sentía como un abismo. Aficionada a plasmar sus emociones en formas y colores, nuevamente se sintió abrumada por la idea de desnudarse creativamente. Las líneas entre su arte y su vida personal se desdibujaban, volviendo su paleta no solo un lugar de creación, sino también de exposición dolorosa. Sabía que la colaboración con Lucas exigiría que rompa sus propias barreras, que comparta no solo su habilidad técnica, sino las historias que cada trazo evocaba. ¿Soy lo suficientemente valiente para compartir mi voz?, se preguntó. La inquietud la impulsó a salir a pasear, buscando claridad entre las calles conocidas de su vecindario. El aire fresco revitalizó sus pensamientos. Si quiero crecer, debo rendir mis miedos a la creación, se repitió mientras caminaba. Esa afirmación se convirtió en un mantra. Pero no era solo su valentía lo que estaba en juego, también lo era su autenticidad. Crear un arte que revelara sus sombras significaría enfrentar su pasado. Cuando volvió a casa, inició un bosquejo en su cuaderno. La imagen de dos figuras entrelazadas surgía lentamente, como si el mismo papel le revelara los intersticios de sus historias. Sin embargo, el impulso de inmortalizar el dolor pesaba sobre su mano, la pregunta seguía resonando: ¿qué pasará si se revela más de lo que puedo manejar? En su mente, imágenes de su infancia danzaban entre lágrimas y risas, escollos, sueños rotos y traumas. Valentina sintió que cada línea anunciaba la confrontación inevitable con sus recuerdos. Pero cuando su lápiz se deslizaba sobre el papel, también sentía una chispa de esperanza. Había una posibilidad latente de transformar el sufrimiento en un canto poderoso sobre la resiliencia. Con cada trazo, sus temores empezaron a disiparse. El arte se comenzó a traducir en su propia historia de superación, un relato de lucha y liberación. Pero al mismo tiempo, la noción de la colaboración con Lucas resurgía en su mente. ¿Confiaré en él lo suficiente para compartir la vulnerabilidad que he mantenido bajo llave por tanto tiempo?, pensó. El atardecer iluminó su estudio a través de la ventana, creando un efecto casi mágico. Decidida, Valentina tomó su teléfono y, con una respiración profunda, escribió un mensaje a Lucas: hoy he comenzado a plasmar nuestras historias. No sé lo que vendrá, pero quiero compartir cada paso contigo. La respuesta no tardó en llegar: eso suena prometedor, Valentina. No estoy aquí solo para crear arte, sino para crear un espacio donde ambos podamos ser libres. Sus palabras la llenaron de una calidez inesperada y reafirmaron su compromiso. A medida que la noche avanzaba, Valentina sintió que se encontraba al borde de un cambio radical. La creación compartida se presentaba no solo como un proyecto artístico, sino como un viaje de autodescubrimiento mutuo. Sin embargo, en su interior persistía la inquietante reflexión: ¿y si al final de este viaje descubrimos cosas que nunca estuvimos listas para ver? La pregunta dejó un nudo en su estómago mientras cerraba su cuaderno. Ante la promesa de un nuevo comienzo, el camino a seguir se tornaba incierto. El anhelo de crear algo significativo chocaba con el miedo a la revelación de sus verdades más profundas. Valentina se percató de que el verdadero desafío no sería solo el arte.
sino el proceso de desnudarse emocionalmente frente a alguien. Y así, con el cielo estrellado como telón de fondo, Valentina se sintió en la cúspide de algo monumental. El tiempo parecía detenerse cuando su mente giró hacia el siguiente paso. Será un viaje que nos transformará, pero ¿será suficiente para enfrentar las sombras que aún persisten? La inquietud dejaba un eco en su corazón, una invitación a explorar lo desconocido que la mantenía alerta y alerta. La noche se convirtió en un ensueño de posibilidades. Valentina sentía que cada latido de su corazón resonaba con el ecosistema de su creatividad, un tiempo fértil donde el dolor y la esperanza se entrelazaban en una danza indelegable. Había tomado la decisión de aventurarse más allá de sus límites, y con eso, una chispa de determinación la empujó a prepararse para el día siguiente. Al amanecer, los rayos del sol entraron a su estudio, transformando el ambiente en un refugio lleno de luz. Sentada frente al caballete, Valentina comenzó a trazar los contornos de su inspiración. Con cada pincelada, las figuras entrelazadas cobraban vida, como si el acto de pintar también fuera un acto de purificación. Se sentía valiente, y por primera vez en mucho tiempo, la destreza de sus manos fluía sin la carga de sus inseguridades. Esa libertad recién descubierta trajo consigo una revelación casi mística. El arte no sería solamente una forma de expresión, sino un vehículo para conectar con las partes de sí misma que había mantenido en la penumbra. La idea de compartir este viaje con Lucas tomaba forma, como una promesa de que no estaría sola en su transformación. Pero, aunque sus miedos comenzaron a desvanecerse, nuevas preguntas empezaron a surgir en su mente. Esa tarde, luciendo más resuelta, se preparó para reunirse con Lucas. La elección del lugar era significativa, eligió una pequeña galería de arte local que siempre había admirado desde la distancia. Un espacio que albergaba historias, emociones y transformaciones, como ella había comenzado a hacer con su propia vida. Ello también se sentía como una prueba, su decisión de abrir su alma ante Lucas se iba acercando, y los nervios volvían a hacer acto de presencia. Mientras recorría la galería, lo buscó entre las obras expuestas. Su mente giraba en torno a la posibilidad de que Lucas, al ver sus obras, identificara sus inseguridades ocultas. ¿Qué pasaría si él no entendiera su dolor atrapado en cada línea? La idea la paralizó momentáneamente, pero rápidamente la confrontó. No puedo dejar que el miedo defina mis elecciones, se dijo. Finalmente, una suave risa la sacó de sus pensamientos. Lucas la esperaba en una esquina, contemplando una pieza abstracta llena de colores vibrantes que reflejaban la lucha interna del creador. Su rostro iluminado por la obra contrastaba con la sobriedad de sus propios pensamientos. Valentina se acercó y, respirando hondo, lo saludó. La conversación fluyó con facilidad, y a medida que exploraban cada pieza, Valentina sintió la calidez de la conexión. Compartieron anécdotas, pero cuando la charla derivó hacia el arte que estaban creando juntos, la vulnerabilidad se instaló en el aire. Quiero que lo que hagamos refleje todo lo que somos, incluso lo que tememos, dijo Lucas, su sinceridad golpeando a Valentina como un rayo. Podía sentir la necesidad de replantearse su visión, la posibilidad de que la colaboración no solo representara un esfuerzo conjunto, sino también un compromiso mutuo hacia la autenticidad. Es un reto, Lucas. Aunque estoy dispuesta a ofrecer mi voz, me asusta la idea de que mi historia se exponga y que tal vez no guste, o que no se comprenda, admitió, su voz temblando levemente. Lucas la miró a los ojos, desafiándola a no retroceder. Pero eso es precisamente lo que da valor al arte, Valentina. Es un gesto de fuerza, y tú ya estás demostrando eso, afirmó. Esas palabras resonaron en ella como una verdad que tanto tiempo había evadido. Sin embargo, un nuevo sentimiento inquieto brotó en su interior. La idea de abrirse del todo frente a Lucas le generó aprensión. Justo cuando pensaba que estaba lista para compartir su dolor, el recuerdo de viejas heridas la acechaba.
Se preguntó si realmente estaba preparada para revelar todo lo que significaba. La brecha entre su deseo de conectarse y el temor de ser juzgada se abría frente a ella. Valentina sintió un nudo en su estómago. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a ir por mi arte? La pregunta la perseguía mientras observaba a Lucas sumido en sus pensamientos. Y en medio de ese silencio introspectivo, una epifanía surgió en su mente. Su viaje no solo era sobre el arte, sino sobre encontrarse a sí misma, liberar la creatividad reprimida, y asumir la valiente decisión de ser vista y escuchada de manera auténtica. La noche cayó y, con ella, la promesa de un nuevo día. La participación de Lucas era más que un acto de colaboración, se convertía en un espejo que reflejaba sus propios miedos. Si quería avanzar, tendría que hacer frente a su historia sin reservas. Mientras se dirigían hacia la salida de la galería, Valentina sintió un ligero temblor en su corazón. ¿Estaría dispuesta a dar ese salto y desafiar a sus sombras? Al mirar de reojo a Lucas, un nuevo impulso surgió. Hoy fue solo el primer paso de este viaje, pero la verdadera prueba está aún por venir. Y así, con la firme convicción de que lo que estaba a punto de enfrentar podría cambiarlo todo, Valentina se adentró en la noche, lista para descubrir lo que la vulnerabilidad y el arte le depararían. Pero la pregunta seguía vigente, pulsando en su mente: ¿podrá la verdad de su dolor transformarse en la obra de su vida? Valentina se despertó aquella mañana con una nueva sensación de determinación. Las palabras de Lucas resonaban en su mente como un mantra que la impulsaba hacia adelante. Había sentido un sutil cambio en ella, un incremento de audacia que comenzaba a borrar las sombras del miedo. La colaboración que habían comenzado a construir se sentía como un nuevo y vibrante capítulo de su vida, listo para ser escrito con colores nunca antes imaginados. La visión del proyecto concebido entre ambos se hilvanaba más que en el diálogo, estaba tomando forma en su mente. Visualizaba una gran pieza que amalgamaría sus historias, un lienzo donde sus traumas y esperanzas se entrelazaran en una danza espectacular. Iba a mostrar al mundo que la vulnerabilidad podía convertirse en fuerza. Mientras preparaba sus materiales, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y emoción. La idea de mostrar su arte como un manifiesto de superación era liberadora, y se dio cuenta de que sus mayores inseguridades se desvanecían al ser tratadas como elementos de la narrativa. Esa mañana, el temor ya no sería su guía, sino más bien su motor. Se encontró en su estudio, rodeada de lienzos y colores vivos. Con cada trazo de su pincel, se sentía más conectada a su esencia. Hoy no crearía para complacer las expectativas ajenas, iba a crear para sí misma, y eso la llenaba de una energía renovada. Cada forma que emergía del lienzo era un pedazo de su historia que salía a la luz, un símbolo de su lucha y su crecimiento. Cuando llegó el momento de reunirse con Lucas, las horas parecieron convertirse en minutos. Él la esperaba, ansioso y con una sonrisa que iluminaba su rostro. Juntos, comenzaron a discutir la temática de su obra, mezclando la narrativa de sus vidas y la exploración de su identidad. Cada sugerencia y opinión fluía con naturalidad, como si el arte fuera una lengua que ambos hablaban con facilidad. Me gustaría que capturáramos la dualidad de nuestras luchas, sugirió Valentina, sintiendo la emoción palpitar en su voz. Podemos mostrar cómo el dolor puede ser transformado en belleza. Lucas asintió, sus ojos reflejando la comprensión que habían crecido entre ellos. Mientras trabajaban, el diálogo se tornó más profundo. Compartieron recuerdos de sus infancias, sus inseguridades y sus momentos de revelación personal. Era una experiencia catártica, cada palabra que intercambiaban fortalecía la conexión, y Valentina se dio cuenta de lo mucho que había avanzado. Su arte no solo era una representación de su vida, sino una invitación a la empatía y a la introspección. Al final de la primera semana de trabajo, el lienzo comenzó a cobrar vida. Valentina sintió que su esfuerzo estaba siendo recompensado.
Cuando miró la obra, vio en ella algo más que colores y formas, vio la historia de su propia transformación, un viaje hacia la aceptación y el amor propio. Por primera vez, se sintió orgullosa de lo que había creado. El día de la exhibición se acercaba rápidamente, y Valentina se encontraba en un cruce decisivo entre la emoción y el temor. La idea de presentar su obra al público provocaba un torbellino de emociones en su interior. ¿Cómo reaccionará la gente? ¿Estarán preparados para ver la verdad detrás de mi arte?, se preguntaba. Sin embargo, los constantes recordatorios de sus momentos de crecimiento personal y autenticidad la impulsaban a dar un paso hacia adelante. Se dio cuenta de que su mayor enemigo había sido el miedo, pero ella había aprendido a desafiarlo. La vulnerabilidad se había convertido en su aliada, y estaba lista para enfrentarse a la audiencia. El día de la exhibición, el mercado se llenó de vibrantes murmullos y ansiosas caras. Al tener el lienzo expuesto, Valentina sintió una serie de emociones que la sobrecogieron. El arte representaba su viaje y su historia, y sabía que no podía retroceder. Cada persona que se detenía frente a su obra se convertía en parte de esa narración. Lucas estaba a su lado, apoyándola, y juntos se turnaban para narrar el proceso. Detrás de su creación. Sus palabras se entrelazaban como los colores en el lienzo, reflejando las dificultades que habían enfrentado. Un anciano se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto es hermoso», dijo. «Habla de nuestras luchas, de nuestra resiliencia». El comentario hizo que la respiración de Valentina se interrumpiera un momento. Era el reconocimiento que había ansiado, la validación de su esfuerzo. Ese día, cada mirada, cada comentario constructivo, le devolvieron la confianza. Valentina se dio cuenta de que su arte había logrado conectar, no solo con las personas que estaban allí, sino con el espíritu de su barrio. Había sorpresa en aquellas sonrisas, y la risa de su madre, que desde la distancia aplaudía con orgullo, resonaba en su pecho como un mantra de amor. El ambiente se llenaba de energía palpable. Las inseguridades que la habían limitado durante tanto tiempo parecían disolverse en el aire. Valentina conocía la fuerza que había cultivado, el arte había sido su salvación, su forma de transformar el dolor en esperanza. El reconocimiento que recibía era un catalizador para el movimiento que siempre había anhelado. Con cada conexión que establecía, se sentía más segura de su valor, había dado voz a parte de sí misma que había estado atrapada por mucho tiempo. A medida que subía al escenario, estaba lista para hablar al público sobre su arte, su viaje, y lo que significaba ser auténtico. Aquella exhibición no solo marcó el fin de una etapa, sino también el comienzo de su verdadero camino. Valentina había encontrado su lugar en el mundo y, más importante aún, había redescubierto su voz. El arte había sido el vehículo que la llevó hacia la libertad. En ese instante, comprendió que siempre había sido suficiente y que su esencia genuina sería su guía. Mientras el público la aplaudía, Valentina sintió una ola de satisfacción recorrer su ser. Había transformado sus inseguridades en un testimonio de su vida. Había logrado lo que siempre había deseado, ser vista, ser escuchada, ser reconocida. Finalmente, la chispa de su propia voz había comenzado a brillar intensamente. La luz del sol se ponía en el horizonte, reflejándose en el lienzo, un símbolo de un nuevo amanecer para Valentina, que abrazaba con fuerza a la mujer en la que se había convertido. Con una sonrisa, se dio cuenta de que no solo había conquistado sus temores, sino que también había aprendido a celebrar su arte y su vida en conjunto. Su viaje personal la había llevado a lugares inesperados y había encontrado la fuerza para seguir adelante. El futuro brillante que había visualizado ahora parecía al alcance de su mano. La historia de su lucha se convertiría, sin duda, en la base de cada nueva expresión artística. Así, con la confianza renovada y la esencia auténtica reflejada en su arte, Valentina estaba lista para enfrentar cualquier cosa que le deparara el futuro.
sabiendo que lo único que necesitaba era creer en sí misma y en su voz. Su transformación había terminado, pero el viaje hacia el autodescubrimiento apenas comenzaba. Hoy, Valentina se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que alguna vez habían dudado de su propio arte y valor. Y, en ese instante de revelación, supo que ese era su verdadero logro, no solo como artista, sino como el ser humano que siempre había estado destinado a ser. Esto es el momento de que cada uno de ustedes apoye este canal. No olviden suscribirse inmediatamente para no perderse las historias emotivas exclusivas que vienen. Dejen un me gusta ahora, porque eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas vean estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta historia de superación personal. Cada acción que tomen importa y nos ayuda a seguir creciendo.